Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, martes 3 de agosto del 2021. Listo, bueno. A ver, el estudiante Morejón Henry se encuentra. Morejón Henry no se encuentra. Mesa Kevin. Mesa Kevin. Hola. No escucho. Mesa Kevin se encuentra. Ay, ya ahí lo escuché, pero no se le escucha muy bien. Presente, profe. Sí. Ya se le escucha medio entrecortado. Ya, Janes ok, Luis. ya veo qué pasa. Janes Luis se encuentra. Bueno, son los tres estudiantes que me dieron la parte de la exposición que eran del grupo B. Y el compañero que no tenía grupo, que le había asignado para el grupo C. Pero bueno, no sé si se encuentra el compañero que me había indicado. Vamos al grupo B, con la diapositiva. ¿Cuál es su tema de exponer, Mendoza Luis? Perdón, Mesa Kevin. Por favor, rapidito que tenemos solamente una hora. Y debo de hacer el refuerzo de esto porque estoy aquí si va al examen. Profe, ayúdame si se ve la proyección ahorita. A ver, yo soy el que voy a compartir. Ya, ok.
¿Cuál es la temática que usted va a exponer? Red y LAN, profe. ¿Cómo? No la entendí. ¿Cuál es la temática? Red y LAN. Ya, red LED, lo que es red y la LAN. Listo. Ahí está la diapositiva. Comienza a poner, por favor. Dale, red y LAN. No se ha dirigido hacia la... Ya. Red. Una red es justamente un sistema de comunicación que se da entre equipos para poder realizar una interacción eficiente, rápida y precisa para la transmisión de datos de un ordenador a otro. La red tiene que estar conformada indefectiblemente por un terminal, el punto de partida de la comunicación o un nodo que permita la conexión. Esta por el tamaño, la cantidad de terminales que abarcan. LAN, red de área local; MAN, red de área metropolitana; y WAN, red de área extensa. Continúe, profe, la otra diapositiva, la otra. LAN, siglas de área como una casa, como un departamento o a lo sumo de un edificio. A través de una red LAN puede compartirse recursos entre varias computadoras y aparatos informáticos, como teléfonos celulares, tablets, etc., etcétera, tales como periféricos, impresoras, proyectores, etcétera. Información almacenada en el servidor o en los computadores conectados, e incluso puntos de acceso al Internet, a pesar de hallarse en habitaciones e incluso pisos distintos. Este tipo de redes son de uso común y cotidiano en negocios, empresas y hogares. Listo, eso ahí es todo. Sí, profe. Listo, bueno. A ver qué pasó. Listo, bueno. Bueno, les voy a dar las notas de sus exposiciones. Bueno, sinceramente hay mucho que decir de estas exposiciones, ¿sí? Les había informado que las diapositivas son para que ustedes se ayuden como, es decir, un tipo de ayuda, es decir, un poco de una idea principal y luego ustedes expongan de lo que entendieron. Sí, dice que cuando uno explica las cosas con sus propias palabras, significa que uno recién ahí ha entendido o ha aprendido algo. ¿Sí? La gran mayoría han leído totalmente lo que han tenido en las diapositivas, otros se han ayudado leyendo de lo que han tenido a la mano impreso o de lo que han tenido dividido en sus pantallas los documentos, ¿sí? Pero igual han leído.
Raro ha sido el estudiante que medio por ahí puso algo con sus propias palabras, ¿sí? Entonces, sinceramente, si calificara, es decir, realmente la puntuación como es debido, de 5 no pasaría, ¿sí? De 5 no pasaría. Lo que he más o menos contemplado ponerle una nota mínima, sí, perdón, una nota máxima que tampoco le vaya a perjudicar mucho, que la nota sería sobre 7, sí, de tener 7. Solo un estudiante, bueno, tiene un poco menos de eso porque sinceramente ni leyendo eh, podía expresar lo que estaba en la diapositiva. Entonces, más de esas notas que les voy a dictar ahorita, sinceramente, muchos ni siquiera las merecen estas notas, ¿sí? Entonces, bueno, voy a dictar las notas. Todavía no tengo las notas grupales, ya que les había dado a ustedes tiempo hasta hoy día para que hicieran modificaciones a sus documentos. Entonces, por eso no tengo las notas de los grupos. A ver, vas con Justin. Vamos primero con el grupo A. Tiene 7. Díaz Rosero. A ver, Díaz. Bueno, se me escapa el nombre. Tiene 7. España tiene 6.5, Torales Jairo 7, Quiñones Andrés 7. En el grupo D, bueno, la gran mayoría tienen 7. Grupo D, Gallardo David 7, Martínez Ariel 7, Obando Raúl 7.25, Reyes Luis 7.25, Perales Brian 7. Morejón Henry, que no expuso, tendría 0. Mendoza Luis 7.5, De la Cruz José 7.5, Mesa Kevin 7, Yane Luis, que tampoco no expuso, tendría 0. Arroyo Dixon 7.5, Cortés Fabricio 7.5, Bustos Paul 8, Albán Diego 7.5, Castro Carlos 7.5. Esas serían las notas que tendrían de sus exposiciones. No sé si se encuentra el estudiante que me había escrito que no estaba en grupo y le iba a colocarlo en el grupo de la misma temática, el grupo C. No sé si se encuentra aquí. El nombre, no recuerdo el nombre bien del compañero, pero él debe saber. No sé si se encuentra aquí o no, o alguien de los que estén aquí que no haya expuesto, que me indique por favor rapidito para poder continuar con la clase. Bueno, entonces voy a continuar. Ahorita lo que voy a hacer es un refuerzo de lo que ustedes han expuesto. No voy a abordar la parte de la historia, de lo que es la definición de teclado, mouse y escritorio, ya que eso lo hice más para que ustedes lo tengan de forma general. Todos han investigado, eh, han interpretado bien lo que es la historia, la definición, por lo cual no veo eh, necesario abordar esa parte de ahí porque todos han llegado a lo mismo. Por eso le hice consultar a todos lo mismo, para que todos tengan, manejen esa misma perspectiva, esa misma ideología. Y así que si uno consultaba más, el otro puede reforzar y así. Entonces, por ese lado, eh, no reforzaría esa parte ahí. Lo que sí voy a reforzar, más que reforzar, es manejar estas definiciones. Son definiciones de manera general, las cuales todos deben de mantenerlas, las cuales las he sacado de un diccionario informático, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes en el examen, por ejemplo, van a tener ustedes el examen el día jueves, sí, les había escrito en el grupo de WhatsApp, el día jueves tienen el examen desde las 5:20 hasta las 6 de la tarde. Bueno, les puedo dar hasta las 6:10, que son los 50 minutos. Aunque sinceramente, eso estaba por hablar con los compañeros, porque eh, están reclamando los estudiantes de que por qué no se les da los 50 minutos. Normalmente, sinceramente, yo veo que 30 minutos o hasta 20 minutos para rendir un examen de 10 preguntas estaría bien. 2 minutos para una pregunta está más que suficiente que bien. ¿Por qué razón? Son exámenes de opción múltiple. Ustedes cuando rindieron el examen del ser bachiller, rindieron
ciento y pico de preguntas en 2 horas. Entonces, ¿cómo es eso que 10 preguntas no puedan rendir en 20 minutos, 30 minutos y estén reclamando para rendir un examen de 10 preguntas en 50 minutos? Lo veo exagerado. Entonces, sinceramente, me va a tocar hacer el examen mucho más complicado de lo que normalmente hago yo mis exámenes, ¿sí? Por lo que están exigiendo que se cubra los 50 minutos. Normalmente siempre mis exámenes yo los he tomado por 20 o exagerado 30 minutos, lo que son exámenes de primer parcial. Entonces, con esto de aquí me veo obligado a cambiar y poner un poco los exámenes mucho más complicados que de lo que normalmente siempre he tomado los exámenes normales, que siempre los he tomado en 30, 20 minutos. Y así, tomándolos en 20, 30 minutos, han llegado estudiantes que me han sacado el 10. Entonces, claro que son contaditos, pero han sido los que han estudiado. Entonces, ahora sinceramente me va a tocar hacer el examen un poco más complejo. Bueno, para no alargar un poco más, tengo, bueno, casi 21 minutos para poder hacer el refuerzo de esta temática. Lo que quiero con estas temáticas no tanto es de que ustedes se lo aprendan de memoria, sino que lo relacionen con la definición. En el examen, por ejemplo, les va a aparecer algo parecido. Esta definición, ¿a qué palabra corresponde? Más o menos así, ¿sí? Entonces va a estar la definición y abajo las letras, es decir, las palabras, y a usted le va a tocar escoger a cuál de ellas corresponde esa definición. Entonces, por lo cual, lo importante es saber diferenciar la definición a qué palabra corresponde. Vamos con la primera parte, memoria. La conceptualización me dice que se define memoria como el nombre genérico que se utiliza para designar la parte o partes del ordenador que se destina al almacenamiento de la información. Yo ahorita lo que voy a hacer es explicarles y darles más o menos nociones de cómo ustedes pueden reconocer la definición a quién corresponde. Por ejemplo, esta palabra memoria. En el momento de que la definición les habla de qué es almacenamiento de información, solamente con decirle que almacena información, automáticamente deben de ustedes idealizarse que corresponde a la palabra memoria. Ahora venimos con una presita un poco complicada. La gran mayoría lo supieron explicar bien, ¿sí? Que es sobre el bit, byte, kilobyte, megabyte, terabyte, perdón, gigabyte y terabyte, ¿sí? ¿Qué son? Son unidades de medidas de almacenamiento, ¿sí? Vamos con el primero para que no se confundan. El bit, si se dan cuenta, el bit suena como un pitido, ¿sí? Ustedes no sé si han estado viendo ahorita la materia de electrónica o electrotecnia, algo así creo que se llama. Cuando se enciende una bombillita o un LED, se activa, ¿cierto? Eso es un valor de 1 o se apaga el valor de 0. O si ponemos un sonido, suena, ¿no? Un bit o un pit, ¿sí? Como un pitido. Eso es porque está activado, está activo. A eso se refiere la palabra bit, de valores de 1 y 0, que es cómo internamente se concibe la ideología del computador. Ustedes revisaron la historia del computador en cómo Charles Babbage, ¿sí? Y después Alan Turing con lo que fue la parte de lo que es descifrar los códigos. Se dan cuenta también, bueno, en el procesamiento de la información, en los cálculos, eran promedios de bombillas. Dependiendo de la bombilla que se activaba, se tomaba ese valor como valedero, ¿no? Entonces, de ahí es que se obtiene la primera unidad o la unidad más básica. Les leo la definición. Dice, palabra que proviene de la contracción de binary digit, que es la unidad binaria de cantidad de información. Puede tener dos valores, 1 o 0. Su agrupación de 8 en 8 constituye lo que se llama byte u octet, ¿sí? No confundir esta palabra de bit con byte, por eso hasta la pronunciación es diferente. Recuerden que bit suena como un pitido, ¿sí? Como un bit, o sí, es decir, hagan de cuenta que el bit es como un encendido, un activar, activo, desactivo. Por eso se lo toma como los valores binarios, unidad básica, de 1 o 0.
¿sí? El bit. En cambio, el byte, ¿sí? Se lo denomina por la agrupación de 8 bits, es decir, que se va a agrupar 8 valores entre 1 o 0, ¿sí? Es decir, vamos a poner aquí una pizarrita. Por eso no confundir, ¿no? Lo que es el bit con lo que es el byte. Bit, unidad básica, ¿sí? Que es el valor de 1 o 0. Mientras que el byte es la agrupación de bit, en este caso de 8 bits, ¿sí? Vamos a ver, ahorita no sé qué pasa, hay un problemita con el internet, veo que todos estamos con esa parte del internet, veo a muchos que tienen en color anaranjado la conectividad del internet, yo también estoy viendo que tengo un poco de problemas también en la parte del internet, no me carga rápido las, las páginas. Bueno, no me carga esto rápido. Bueno, pero como le estaba indicando, voy a ir directamente acá, ya que si no me da opción aquí, vamos a utilizar en cambio, vamos a ver si podemos hacer el anotador. A la final, utilizar el anotador. Entonces, por ejemplo, eh, lo que es el byte, dijimos que el byte es la unión de 8 bits. Por ejemplo, aquí tengo 1, 0, voy a poner varios valores, ¿no? Pero lo que quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿cuántos son los que yo voy a colocar? ¿Sí? Listo. ¿Cuántos bits yo tengo aquí? ¿Cuántos bits tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La agrupación de estos 8 bits, es decir, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, forma lo que denominamos un byte, ¿sí? Eso viene a ser un byte, la agrupación de 8 bits, ¿sí? ¿Qué es el bit? Un valor de 1 o 0, ¿sí? Eso quiero que les quede claro, ¿sí? Listo. Ahora sí, continuamos. Teniendo claro lo que es el bit y el byte, ahora sí seguimos con las unidades de medida. Y tenemos lo que es un kilobyte. Un kilobyte se lo representa de 1024 bytes, ¿sí? 1024 bytes, es decir, 1024 conjugaciones de 8 bits, ¿sí? Imagínense en ese numerísimo en binario, ¿sí? Normalmente, justo algunos lo que leían en sus exposiciones, se decía de que hay veces que se toma en cuenta no como 1024, sino solo 1000 bytes, ¿sí? Un kilobyte, eso va a depender mucho. Pero la unidad básica entre unidad de almacenamiento siempre se maneja como base los 1024, ¿sí? De ahí tenemos un megabyte que son 1024, ¿qué cosa? KB, que es un kilobyte, un gigabyte que si viene a ser 1024 de lo anterior megabyte, un terabyte que viene a ser 1024 de lo anterior que es gigabyte. Aparte del terabyte, hay otras unidades de medida mucho más altas que no las he contemplado, como el pentabyte, el octabyte, ¿sí? Y así otras unidades de medida mucho más altas. ¿Por qué llegué hasta el terabyte? Porque el terabyte es hasta ahora la unidad
más alta que tenemos de almacenamiento. Hasta ahorita podemos conseguir ya un disco de 2 teras, ¿sí? Que ya es un disco ya de buena proporción de almacenamiento, ¿sí? Entonces, anteriormente veíamos discos duros de 500 gigabytes, ¿sí? 700 gigabytes, pero ya en la actualidad ya tenemos ya discos duros ya de 1 tera, 2 teras, ¿sí? Lo que es los megabytes, anteriormente veíamos eso en la memoria RAM, ¿sí? Ya actualmente ya las memorias RAM ya tienen un mayor grado de almacenamiento que ya son en gigas, de ahí que tenemos memoria RAM de 4, 8, 16, 32 gigas, ¿sí? Listo. Y así sucesivamente en diferentes escalas de medidas de almacenamiento. Ahora, si yo esta medida de almacenamiento la quiero llevar con la velocidad de transferencia o la velocidad de información que pasa, ¿sí? En cambio se mide por la unidad de medida sobre la unidad de tiempo. Por eso, por ejemplo, cuando escuchamos que la red trabaja sobre 100 megabytes sobre segundos, significa que 100 megas se transfiere en un segundo, ¿sí? Esa es la velocidad de transferencia de información, ¿sí? Listo. Vamos con las siguientes definiciones. Escritorio. Miren que aquí es facilísimo identificar, ¿no? Que nos dice es el área de trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué más nos dice? Que simula la superficie de un escritorio real. Solo en esa partecita que le dice simula un escritorio real, ya automáticamente le está indicando su palabra que es un escritorio, ¿cierto? Vamos a leer toda la definición. ¿Qué me dice? Escritorio es el área de trabajo en pantalla que utiliza iconos y menús para simular la superficie del escritorio real. Es un elemento característico de las interfaces gráficas como puede ser de Windows. No solo Windows tiene escritorio, ¿sí? También hay sistemas operativos libres como el Ubuntu, como el SUSE, como el CentOS, como el Kubuntu, como el Debian y también como la Mac, ¿sí? El iOS, ¿sí? Pero en el momento de que ustedes observan la definición y les dice que simula la superficie de un escritorio real, ya saben que le está hablando de un escritorio, ¿sí? Vamos con la siguiente definición, con lo que es carpeta. Me dice carpeta, nombre que reciben los directorios o subdirectorios en los sistemas operativos de interfaz gráfica. En el momento cuando nos habla de directorio o subdirectorio, ya debemos de tener en cuenta ya que es una carpeta, ¿sí? Icono. Icono también, al momento que les dice que son pequeñas imágenes gráficas, ahí automáticamente ustedes ya saben que estamos hablando de un icono, ¿sí? ¿Cuáles son los iconos? Los iconos son todos los que nosotros tenemos aquí en el escritorio. Esos son los iconos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Icono, pequeñas imágenes gráficas creadas con el objetivo de facilitar al usuario el manejo de ficheros y programas de un sistema, ¿sí? Entonces, todas estas figuritas que vemos aquí en la parte de abajo, cuando abrimos acá el inicio, vemos todas estas figuritas, todos son denominados iconos, ¿sí? Que vienen a ser pequeñas imágenes gráficas, ¿sí? Eso viene a ser un icono. Vamos ahora con ya definiciones un poco más complejas, como lo que es una red. ¿Qué me dice que es una red? Conjunto de ordenadores, ¿sí? En el momento que ya hable de conjunto de ordenadores, automáticamente visualicen a una red. Otra cosa que también les da la idea de que sea una red, que se encuentran conectadas entre sí. En ese momento también ya le está diciendo de forma subliminal que está hablando de una red. Y aparte que hace procesos de comunicación, ¿sí? Ahora vamos a leer toda la definición. ¿Qué me dice? Red es el conjunto de ordenadores, dispositivos de proceso de datos, periféricos y aplicaciones que se encuentran conectadas entre sí. La conexión se realiza a través de enlace físico, controlado por un conjunto de protocolos lógicos que regulan los procesos de comunicación, ¿sí? Entonces, conjunto de ordenadores, automáticamente piensen en red. Conectados entre sí, red.
¿sí? Proceso de comunicación, red, ¿sí? Con esas tres opciones que le estoy dando, ustedes automáticamente pueden ya saber de qué palabra están hablando. Vamos con las acá. Son los diferentes tipos de redes, ¿sí? Estas son hasta mucho más fácil de identificarlas. ¿Por qué? Porque ya me están diciendo el acrónimo. Por ejemplo, LAN, ¿qué significa? Local Area Network, ¿sí? De ahí sale la letra L, la A y la N de LAN, ¿sí? Acrónimo de LAN, ¿qué significa? Red de área local, ¿sí? ¿Qué más me dice? Tipo de red de ámbito particular y que normalmente se coloca en un edificio o en una sola oficina. La distancia máxima en la que se puede enviar datos en una red local son de 500 metros. Esto tenerlo muy clarito, ¿sí? Una red local no puede pasar más de 500 metros, ¿sí? Es lo máximo que se puede extender una red local, 500 metros. Es hasta el tope en donde puede haber una mejor fluidez del tráfico de información, ¿sí? Entonces, máximo 500 metros. Estas redes se montan con diferentes topologías. Aquí hay diferentes topologías. Caramba. Tenemos la estrella y el anillo, ¿sí? Dice, la estrella es en la que cada nodo se encuentra ubicada en la unidad central, anillo en la que cada nodo se distribuye a lo largo de la unidad central y la información siempre circula en un sentido. La velocidad de transmisión, ¿se acuerdan lo que le estaba diciendo? Las velocidades, ¿no? La velocidad de transmisión de una red LAN oscila entre 10 y 100 megabytes sobre segundo. Es decir, que pasa 10 a 100 megabytes. ¿En qué tiempo? En un segundo, ¿sí? Ahora, me dicen que hay diferentes tipos de topologías, ¿sí? Voy a hacer, por ejemplo, un tipo de topología. Voy a, por ejemplo, aquí hacer una computadorita. Aquí voy a poner un servidor. Voy a hacer esto rapidito para poderlo explicar rápido. Digamos que esto es una laptop. Esto es un celular, por ejemplo. Aquí voy a poner una impresora. ¿Sí? No sé por qué me dice que es anillo. Primero, identifico que es una red de anillo porque su dirección de sentido en la comunicación de información va en un solo sentido, ¿sí? Y en ese sentido se marca como la forma de que fuera un anillo, por eso se llama anillo. Mientras que, por ejemplo, eh, la topología que normalmente manejamos todos, los que la utilizamos, es en cambio la de estrella. ¿Por qué razón la estrella es la que más se utiliza? Y vamos a hacer otra impresora. Vamos a hacer casi lo mismo que hicimos con el anillo. ¿Cuál es la diferencia? De que la información fluye en el mismo momento en todos los sentidos de ida y vuelta. ¿Sí? Entonces la información circula sin ningún problema. Es decir, que si por alguna razón la impresora se desconectó o está apagada, no pasa nada. Sí, bueno, y así se siguen comunicando todo esto. Mientras que en cambio, si aquí se cortó la comunicación, ¿qué pasa? Ya no se puede seguir con la comunicación de esto. Este de aquí es anillo, ¿sí? Por su forma. Y la aquí es estrella, ¿sí? Que es la que normalmente todos trabajamos, ¿sí? Listo, continúo. Vamos con la siguiente, hay también la MAN, que no está puesto aquí, que en cambio es Metropolitan Area Network, ¿sí? Que es una red de área metropolitana, ¿sí? La red metropolitana lo que hace es, si yo quiero conectar, por ejemplo, un edificio con otro edificio,
lo que hago es utilizar una red metropolitana para poder unir esos dos edificios, ¿sí? Y la red WAN, que significa Wide Area Network, red de área ampliada, en cambio puede conectar a varias redes LAN, incluida una red metropolitana. Son redes de mucho más amplitud, ¿sí? Dice que usando líneas terrestres o incluso satelitales para interconectar redes LAN en un área geográfica extensa, que puede ser hasta miles de kilómetros, ¿sí? Esa es la red WAN. Vamos ahora con lo que es el Internet. ¿Cuál es la diferencia de una red normal con la del Internet? La red normal me decía que es conjunto de ordenadores conectados entre sí, ¿sí? Eso es lo que era la red. Mientras que el Internet, por eso diferimos con el Internet. En cambio, el Internet es una interconexión descentralizada de redes, ¿sí? Interconexión descentralizada, ¿sí? Ahí yo ya sé qué es el Internet. ¿Qué más? Porque trabaja con los protocolos TCP/IP. Con eso ya estamos. Una red también trabaja con esos protocolos, ¿sí? Pero el Internet, ¿sí? Implementa, ¿sí? Todo este conjunto para garantizar lo que son las redes físicas heterogéneas, ¿sí? De una red de unidad lógica. Pero en cambio, de alcance mundial, a diferencia de una red. Una red es algo local, ¿sí? No llega mucho más. El Internet, en cambio, abarca a alcance local, perdón, mundial. Entonces me dice, es un medio de interconexión descentralizado de red de computadoras implementando en un conjunto de protocolos, bueno, me quedan menos de 5 minutos, TCP/IP y garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras conocida como ARPANET. Esta fue la primera conexión que hubo de Internet entre tres universidades, California y de Utah, ¿sí? No hay que confundir el www, que es el World Wide Web, ¿sí? Con lo que es la web, ¿sí? Hoy también llamado con la web, con lo que es el Internet, ¿sí? Aquí me dice, la web es un sistema de información mucho más reciente desarrollado inicialmente por Tim Berners-Lee en 1989. El www utiliza el Internet como medio de transmisión, ¿sí? Vamos con las tres últimas, navegador, buscador y correo electrónico. ¿Cómo diferenciamos esto? El navegador. Cuando ustedes escuchan la palabra navegador, ¿qué se le viene a la mente? Algo que navega, ¿cierto? Entonces, el navegador, ¿sí? En cambio, es algo que se necesita para navegar, ¿cierto? ¿Qué me dice? Término de jerga del Internet con el que se designan los programas que se utilizan a través de la red, ¿sí? Es decir, que van a andar por la red. Por eso es navegador, que va a navegar en la red. Facilitan el acceso a páginas web y al desplazarse por ellas, así como tienen asociados programas de correo electrónico o FTP. ¿Cuáles son los diferentes tipos de navegadores? Ustedes muchos los nombraron. Google Chrome, Mozilla Firefox, Google Edge, Internet Explorer, Safari, Opera, ¿sí? Ahora, en cambio, buscador, ¿de qué viene? De la palabra buscar, o si no del sinónimo hallar. Ahí ya sé que es un buscador. La definición de buscador, ¿qué es? Es la aplicación informática que se encarga de hallar las direcciones de Internet que hemos solicitado. ¿Cuáles son los buscadores? Yahoo, Bing, Ask, Google, ¿sí? Y por último, correo electrónico. Ya saben qué es un correo electrónico. ¿Para qué me sirve? Aquí les dice enviar o recibir mensajes. Sistema que permite al usuario enviar mensajes y ficheros a otro usuario o a varios usuarios a través de la red. Para poder enviar y recibir estos mensajes, es necesario poseer un programa de correo electrónico. La recepción de los mensajes es prácticamente inmediata hasta que el receptor abra su programa de correo electrónico. Verifique si tiene mensajes entrantes. Es uno de los servicios más populares y más utilizados en el Internet. ¿Sí? Listo, eso sería todo. Aquí está de dónde fue sacada toda esta información del diccionario informático que le estaba indicando. ¿Cuáles son los diferentes tipos de correo electrónico? Tenemos el Gmail,
Hotmail, Yahoo, el mismo Simbra, el correo electrónico que se ha creado ahorita de institucional, y así hay un sinnúmero de correo electrónico. También hay que recordar que tenemos las nubes de almacenamiento, ¿sí? Dentro de los dispositivos de almacenamiento. ¿Cuáles son las nubes de almacenamiento? Google Drive, OneDrive, el Box, Dropbox, ¿sí? Listo. Con eso estamos terminando la clase del día de hoy, haciendo el refuerzo de sus exposiciones y de una manera más compacta, terminando de solventar todo lo que son dudas y refuerzos de sus exposiciones, ¿sí? Con esto de aquí terminaría y hasta aquí entraría lo que es el examen del primer parcial, lo cual ustedes van a rendir el día jueves, como le informaba, de 5:20 hasta las 6:10, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, por favor, me levanten la mano rapidito y le doy paso. Si no, terminaríamos la clase ya en este momento. Ya nos falta poco tiempo para terminar la clase. ¿No? Listo. Bueno, eso sería todo, mis estimados estudiantes. Nos vemos. Que tengan un buen día y bueno, espero que también tengan un buen examen el día jueves. El día viernes no hay clases. De aquí nos veríamos la próxima semana. Pasen bien. Nos vemos.